Muy buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con la profesora Ana Isabel Urrea Zafra, quien nos brindó la oportunidad de recibirnos acá en su casa para poderla entrevistar. La profesora es una docente pensionada con 43 años de experiencia en investigación en temas históricos de nuestra Santander, en los municipios como El Jordán, Socorro, Villanueva y Curití, en donde nos encontramos. Ha investigado temas como la insurrección comunera, entre otros temas de índole histórico, así como tuvo el privilegio de encontrar la fecha de fundación de Curití con argumento en documentos históricos. Ha sido promotora de diversos proyectos de turismo en la región, creó la Cátedra de Turismo en el Colegio Eduardo Camacho Gamba y fue pionera del turismo en el municipio de Curití. Es o forma parte del libro Mujeres que dejan huella en la región, de la editorial Edisocial, que fue un proyecto del Ministerio de Cultura. Entre otras cosas, fue maestra invitada al Bicentenario de la Independencia en la Biblioteca Luisa Calvo, y su tema fue la educación en estos 200 años. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos. Mañana con mucho gusto. El día de hoy vamos a hacer una pequeña entrevista. Ella nos va a hablar acerca de temas de historia de la región, de lugares de interés, ya que es sabiente del tema, y va a hablar también sobre cómo define ella Curití y a su gente. Entonces vamos a iniciar. Profe, ¿nos podría contar un poco de la historia de los personajes influyentes en Curití? Pues la historia de Curití, a mí me gusta siempre arrancar desde la cultura precolombina, porque hay un gran vacío y a mí me duele, porque está bien, por ejemplo, que personas de otra parte tengan ese vacío, pero residentes en esta región, y me ha pasado, voy a hablarles de los indios guanes y siempre contestan, sí, los indiecitos escribieron allá al pie de Barichara. No. Cuando hablo de la cultura guane, es una cultura única. Fue el único grupo caucasol de Colombia. Excelentes tejedores, la manta guane, la manta quechua y la manta azteca estuvieron al mismo nivel. Estuvieron divididos en 32 cacicazgos. O sea, en este momento, lo que ocupó la región guane, hay 44 municipios fundados, 32 cacicazgos. Entonces, donde Guane era otro cacicazgo más y no se llamaba Guane. Se llama Guane desde 1778, se llamaba Moncora, que cuando llega el español le agrega la R y queda Moncora, ¿sí? Y Curití, por ejemplo, aquí donde estamos, el cacique Cuití se llamaba Cuití. En el idioma chiccha que hablaron los guanes no existe la R y entonces eso ya fue agregado por el español, era Cuití, que significa telar, lugar de telares. Tuvieron un cacique que fue el cacique Guanetá, y pues estos eran nombres que al morir el cacique, quien le seguía ocupaba su puesto tomaba también el mismo nombre. Fue una cultura bastante avanzada. De ellos nuestras culturas indígenas no dejaron nada escrito, hay que partir por ese lado. Lo que sabemos nosotros, digamos, de nuestros aborígenes guanes, es por Fray Pedro Simón, quien fue quien más dejó escrito, por Juan de Castellanos, que se dedicó bastante a los muiscas, pero escribió también sobre los guanes, y Hernández de Piedrahíta. Y también lo otro que podemos saber es a raíz de las investigaciones arqueológicas, los tejidos tan maravillosos, ¿no? Entonces, el guane, como les digo, fue el único indio blanco que ocupó las tierras. ¿De dónde venían? Pues es una incógnita todavía, porque desafortunadamente se necesita una investigación muy rigurosa y es que para investigar se necesita mucho dinero y pues no hay esas partidas tan grandes y también personas muy comprometidas en hacerlo, ¿no? Pero sí se ha adelantado bastante. Da como la impresión de que venían de Europa. Hay unos dibujos precolombinos encontrados entre España y Francia y que tienen mucha similitud con los dibujos guanes, con lo que ellos dejaron en diferentes cuevas. Y su significado pues aún tampoco no está, no sabemos, pues como se imagina que si hay copas que de pronto estaban tomando, que si van muchos saliendo, que de pronto era una huida, pero no es una cosa científica, ¿sí?
Entonces aclaro eso porque me gusta que sepamos de nuestras raíces. Aquí en Curití, como les decía, estuvieron al mando del cacique Cuití y por 1642 exactamente ya le fijaron el resguardo. Como el resguardo, como el nombre lo dice, tenían que estar resguardados, ¿sí? Y dicen los documentos, yo trabajo en el Archivo General de la Nación, pero también se encuentran muchos documentos, lo que voy a hablar aquí en el Archivo de la Diócesis de Socorro y San Gil. Entonces dice que el resguardo ocupaba desde la quebrada Curití hasta otra llamada Cuchicote, entonces ya lo resguardaron porque antes de llegar los españoles ellos eran libres, de todo este territorio era de ellos y además también todo era común. Hay un documento muy valioso aquí en el Archivo de la Diócesis que dice que habla de una caja, yo imagino que es como una piel en la habitación, tal vez, no sé, dice que si sobraba de un año para otro, dejaban ahí para que al siguiente año había hambruna, entonces poder repartir entre todos equitativamente, o sea, qué valor, ¿no? Y ya en 1670, el 10 de marzo, ya llega Jacinto de Vargas Campuzano, hace leer el acta del resguardo, todo lo escribían, me le quito el sombrero a los españoles, todo lo escribían. Y les preguntó si estaban cumpliendo, le dijeron que sí, y dice que ese mismo día les señaló el sitio donde debían construir sus casas y sus huertas, y por esa misma época hicieron el trazado de lo que es de la plaza, lo que es el parque, y también iniciaron la construcción del templo, que con documentos pude corroborar que sí cumplieron, porque también podían no haber cumplido, pero sí cumplieron, y encontré después documentos para poder corroborar, entre ellos que el templo es los 3 templos que han habido aquí, donde está el templo actual, y que la plaza es esta, o sea que Cuití nace aquí, cerquita donde estamos, aquí en este sitio. Y somos orgullosamente un pueblo de indios. Cuití es fundado como pueblo de indios, pero hay una salvedad, fundaron muchos pueblos de indios, pero llegaban los blancos y el indio era desplazado. Aquí no, aquí hay un documento donde a finales de, por ahí como en 1690, llegan los primeros blancos, está el listado, son 54, 48 hombres y 6 mujeres. Y después con el tiempo hay unas órdenes de que los indios salgan, de que se vayan, porque la corona necesita la plata de los resguardos. Los resguardos fueron rematados y la plata fue a las arcas reales y a los pobres indios los sacaban con lo que estaban encima. Los únicos que no se dejaron sacar fueron los indios de Curití. No se dejaron sacar. Usted va a encontrar, si va un día al archivo o a la diócesis, 18 cartas, unas de para allá y otras de para acá, unas enviadas por los indios, otras en respuesta, que no nos vamos porque aquí estamos, en la tierra de nuestros mayores, que acá estamos en el sitio de nuestros naturales, que le demos permiso a los blancos de vivir en el casco urbano, que vivimos unos con otros, nos hemos casado unos con otros y vivimos en santa paz. O sea, nunca se fueron. Entonces es fundación de indios que le dio albergue a los blancos, pero que nunca fueron, no se dejaron sacar. Y también los blancos tampoco, también, porque esas notas, por la redacción y todo, uno se da cuenta que yo creo que eran más bien escritas por blancos. Pero aquí se quedaron, entonces, y hay un documento aquí en la parroquia, cuando le dan a Curití el título de parroquia en 1806, en junio de 1806, que dicen indios 192, o sea, hasta ese momento habían 192 indígenas, un censo bonito. ¿Por qué la gente cree que Guane fue únicamente el pueblo indígena? Porque cuando lo sacaron, cuando la corona saca a los indios para quedarse con la plata, rematar los resguardos, entonces el 90% lo mandaron a Guane. Unos pocos mandaron por ahí a límites con Boyacá por el lado Chara, pero en la mayoría fueron a Guane, llegaron al pueblo, entonces toma el nombre de Guane y allá muchos, casi los de Bucaramanga, los de Charalá, los del Socorro, los de todos allá a Guane. Entonces por eso es que la gente tiene eso en la cabeza, que Guane fue únicamente el pueblo indígena, pero no, fueron 32 casi casos. Teniendo en cuenta esa información, ¿puede decirse que Curití se fundó primero que Guane? No, existía póngale cuidado, existía en donde es hoy Guane, era el pueblo indígena de Mocora. Okay.
de Moncora. Y entonces, como ya llegan los poquitos indios que iban quedando en cada cacicazgo, entonces ahí ya comienza a conformarse el Guane. Sí. Profe, ¿qué personajes han influido en la historia de Curití? La historia de Curití, casi todos nació en el siglo XIX. Tal vez años atrás no dejaron probablemente escrito, pero está del siglo XIX, está el conde de Cuchipute, que pues tuvo momentos en su vida también de pérdida de sus facultades mentales, pero en los momentos de Lucier fue un gran empresario. Nosotros, el café de Colombia se conoce en Europa pues el papá de él exportó café a finales del siglo XIX, exportó, pero el conde se la ganó en el sentido de que creó empresas en Estados Unidos y en Europa para vender café de Colombia, especialmente de Santander, pues en España y de España a Europa, ¿sí? Y en Estados Unidos pues a los demás estados. Entonces a él se le debe mucho en ese aspecto, ¿sí? Está el conde, está el poeta Ismael Enrique Arciniegas, que aquí nosotros en Curití cada año hay un encuentro, vienen casi 400 personas y declaman desde niños de 4 años han habido casos de 95 años, personas declamando. Y hay una noche que se llama La Poesía Inédita. Ahí sí no es un tema de Ismael Enrique, pero viene mucha gente a participar en esa poesía. Lo que es en sí, lo que es el programa es poesía de Ismael Enrique Arciniegas. Además, Ismael Enrique Arciniegas ocupó todos los cargos políticos menos presidente, pero fue nominador de presidentes. Quiere decir que si él decía esta niña va a ser la presidenta, esa era. Y tenemos al doctor Alejandro Galvigalvi, fundador de Vanguardia Liberal, el primer diario del Oriente colombiano. También ocupó todos los cargos políticos menos presidente. Embajador, ministro, es una vida muy activa, escritor. Está también el doctor, que es muy ignorado él, Augusto Galvis, científico de los primeros a principios del siglo XX en trabajar sobre la malaria. Dejó muchos estudios sobre la malaria. Y la única mujer soldado de Colombia, Sildana Díaz, que tiene un reconocimiento muy grande en el batallón de Neiva. Sí. Profe, ¿qué papel cree usted que juega la producción del fique en Curití? Yo en exhibición, como yo escribo poesía, décimas, tengo unas décimas. El fique y Curití son almas gemelas. Los tejidos, nosotros llevamos en la sangre ser artesanos, ¿sí? Este fue el epicentro, Curití fue el epicentro del tejido guane. Y como les decía, la manta guane, la manta quechua y la manta azteca están al mismo nivel. Lo que muchas personas, también ahí hay un error y lo he notado en personas muy versadas, ¿sí? Es que creen que el guane trabajó el fique como lo trabajamos nosotros. No, el guane lo que trabajó, lo que tejió fue la manta, el algodón, y sombreros y muchas cosas. Pero como mediados del siglo XIX, después de, mejor dicho, con el primer presidente elegido en el país por votación ya política, ya crearon los partidos políticos en 1849, y ahí venían unas reformas que llamaron reformas de medio siglo, y vienen unas leyes librecambistas donde llega mucho producto de Europa. Entonces quedaba más fácil comprarse, digamos, un sombrero hecho en Inglaterra que un sombrero hecho aquí. Entonces el artesano fracasó mucho. El doctor Ramiro Gómez Rodríguez, un gran investigador del Socorro, decía que de 70.000 artesanos quedaron reducidos a 7.000, y con hambruna y causas muy graves de situación económica. Pero los curiteños, como el ave fénix, cogieron esos utensilios de tejer mantas y los adaptaron para tejer costales de fique, y Curití fue el primer pueblo exportador de costales de fique.
los mares cruzaron, se cruzaron los mares con sacos curiteños para café, para sal, para arroz, para todo lo que necesitara, para papa, aquí. Hubo, donde menos, en la casa que menos había eran 2 telares, y alcanzó a ver residencias como la de don Emilio Arciniegas con 23 telares, la industria prácticamente, ¿sí? Entonces el fique en esa época fue de costales. Todas las casas y todo el mundo trabajaba, y en Curití no se veían pordioseros, no se veían vagos, porque es un oficio que desde el viejito de 100 años hasta el niño de 3 están ahí, porque es el oficio de hacer y de baratar. Pero por ahí como en 1965 al 70, la fibra sintética desplaza, porque ya los costales son de fibra sintética, y entonces otra vez los pobres curiteños, muy mal, porque apenas les dejaban hacer el saco papero. Pero hay una señora que se llama Patrocinio Pimiento, que inclusive está acá en este homenaje a mujeres santanderianas, y ella fue como con 5 señores más a la toca, que una misión alemana iba a editar como tejidos, ¿sí? Como mirando a ver qué se podía hacer, y les llamó mucho la atención que los curiteños, como tan ávidos de conocimiento que resultaron, fue aquí, y la misión les dejó muchas, también les regalaron telar y les regalaron máquinas, o sea, eso, y el municipio de una casa que queda a la entrada, a la pura entrada, una casa como en un triangulito, y arrancó la artesanía. Y miren, hoy tenemos el lujo de exportar a todos los países, se exporta inclusive hasta Japón. Podemos encontrar en el centro de Curití diversas marcas o locales que venden muebles, Sí. telares, Sí. bolsos con Sí. este lindo tejido. Sí, es el fique en 1000 formas, en 1000 formas. Sí. Y tenemos un areagua que puede la persona apreciar desde la penca hasta el producto terminado. Finalmente, ¿nos podría decir cuáles son los lugares de mayor atractivo e interés para las personas turistas que quieran visitar este lindo municipio? Los sitios, pues por sobre todo Pescadito. Hermoso. Que Pescadito es una bendición, pues todo es bendición de Dios, pero Pescadito es un balneario con 8 pozos, donde hay para todo tipo, porque para familias ahí están pocitos que no son tan hondos, ¿sí? Para nadadores expertos existen pozos de más de 3 metros de profundidad. Entonces, para todos los gustos tenemos pozos. Y también hay un santuario que tiene como 4 hectáreas. Allá me llamó la atención. Allá se hacían, cuando me llamaron a mí para ver qué se hacía con el turismo, empezamos a trabajar. Yo unos chicos muy comprometidos y comenzamos a investigar cuevas, a investigar sitios. Y allá en el santuario me llamó la atención que existe un círculo inmenso y ahí no nacen plantas. Era como si fuera el sitio de oración tal vez de algunas de los indígenas, y es el círculo perfecto, ¿sí? También tiene en piedra unos monolitos bastante interesantes, y es un bosque bien que llama la atención. Allá encontraron en años anteriores bastante arqueología indígena. Lástima que no lo supieron valorar y tal vez piensan buscando oro, que si no hay oro partían las batías, pero es un sitio que llama mucho la atención. A mí me llama la atención ese sitio. Entonces está Pescaderito, también aquí al norte. Si ustedes se van aquí hacia el norte van a encontrar 2 pozos muy bonitos también, que viene de pescadero, con el agua de Pescadito, que uno se llama el escaño, y el otro, no sé el nombre en este momento, pero son 2 pues, pegaditos, pero bonitos, muy bonitos. Sí, para ahorita en este momento que no hay agua, pues a la gente le llama mucho la atención. Lástima, así que mucha gente llega a hacer daño, lástima, porque no cuidan, lo llenan de mugre, hasta pañales, se ha sacado mucho, no hace abasto haciendo aseo, no hay una conciencia. Toca que el municipio, sí, quizás en la próxima administración le metan el hombro a eso, porque no desaparece, ¿sí? Y se pueden hacer también la cueva de la vaca también, sí. La cueva de la vaca es lástima que toque entrar y salir por el mismo sitio, pero usted en la cueva de la vaca nada, se arrastra, gatea, camina, sí,
una cueva de bastante acción. Y también que se pueden hacer caminatas ecológicas. Y una cosa que yo he dicho, pero como que no he tenido eco, que también, así como existe Areagua, que usted ve el fique de la mata hasta el producto terminado, debe existir como el Museo de la Piedra, porque todo el occidente nuestro, de Curití, es roca caliza y es roca caliza rosa blanca, que es única en el mundo. Y también hay mina de mármol negro. Entonces también que se pudiera como dar al turista, darle esa explicación, sí. Yo he dicho aquí desde hace mucho tiempo, pero no he encontrado como el eco. Bueno, tarde o temprano se hará, ¿no? Sí. Ahorita quiero pasarles una nota a los candidatos, exponiéndoles eso porque les he expuesto, pero entonces voy a dejarlo. Ya uno lo pasé por escrito, pero no paró carretas, y es, por ejemplo, que la Casa de la Cultura sea casa museo, donde nació María Enriquez Ciniegas, la Casa de la Cultura sea un museo, ¿sí? Y donde nació María Enriquez Ciniegas, escritor, una biblioteca en el sentido de la biblioteca, ¿no? Y aquí en esta casa museo se puede también, por ejemplo, tener lo de la piedra, ya que tenemos ecofibra con lo del fique. Bueno, puede hacer que se... Y el cementerio laico, que es un sitio... El cementerio laico es único en Colombia, porque yo fui a editar una vez una charla a un grupo de masones en Bucaramanga, y yo dije que era único en Colombia, y un doctor ahí pues me hizo ver que no, que habitaban en Bucaramanga, Villa, que en Barranquilla. Sí, yo sé que hubo más cementerios laicos en Colombia, pero porque el de aquí es único, porque nosotros, donde enterraban los masones, también enterraban los indignos eran los que se morían sin confesión, los niños que morían sin bautizo, los que no se habían casado, los que se suicidaban, ¿sí? Un grupo de personas que no los enterraban dentro del cementerio católico, ¿sí? Pero de aquí no, porque el cementerio laico es única y exclusivamente masones curiteños, no más. Okay. Por eso es que es único, ¿sí? Bueno, le agradecemos mucho nuevamente habernos abierto las puertas de su casa, pues darnos toda esta información que nos es muy útil. Muy claro, ¿no? Y con la certeza de que es investigación. Sí. Y que esperamos que pues, las personas vean y se animen a visitar este hermoso municipio de nuestra Santander. Sí, señora.